Hola de nuevo. Estamos aquí hoy para explicaros lo que son los archivos y los accesos a archivos desde C++. Fijaros, este tema es un tema de la asignatura de estructura de datos 1, es concretamente del tema 1 la segunda parte, o está puesto así que en lo que es lo que es la documentación que el profesor adjunta. Y bueno, pues empieza hablando en primer lugar de archivos lógicos y físicos, ¿no? Un poco en esta primera introducción lo que se explica es que, bueno, pues nosotros tenemos el ordenador, tenemos un disco duro, en ese disco duro existe una información almacenada y, bueno, pues nosotros tenemos que acceder a esa información de alguna manera a través de los programas que realizamos. Bueno, pues como que los archivos físicos son los que realmente están en disco y lo que es los archivos lógicos, pues son aquellos elementos que de alguna forma pues conectan con esa parte física y consiguen extraer los datos, ¿no? Del disco duro. Bueno, este apartado es cuestión de leerlo, no es complicado, ¿vale? Y bueno, pues simplemente echarle un vistacito y ver las definiciones que tiene. Yo me quiero centrar sobre todo en los tipos de archivos que existen y cómo podéis realizar programas que accedan a esos archivos, ¿vale? Primero, os dice aquí tres tipos de archivos. Tenéis varios tipos de archivos en función de dos elementos fundamentales. Primero, en cuanto al método de acceso y segundo, en cuanto a su contenido. En cuanto al método de acceso, es decir, a la forma a la que se accede a un dato en el fichero, tenéis el acceso secuencial y acceso directo. De forma que el acceso secuencial es el siguiente. Si yo quiero acceder a un dato, para acceder a ese dato previamente tengo que leer todos los que están justo antes que él. Entonces, de forma secuencial, uno a uno, voy pasando por toda la información hasta llegar al dato que yo quiero. En cuanto al acceso directo, bueno, pues sería algo, o al contrario que el secuencial, pues el acceso al dato de forma directa, como su nombre indica. Es decir, si yo quiero acceder a un elemento que se encuentra justo en la mitad del fichero, no tengo que leer previamente los que están antes, sino que directamente accedo a ese. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener, según el método de acceso, dos tipos de archivos, los secuenciales y los directos. Y a continuación, según su contenido, vamos a tener los ficheros de texto y los binarios. Los ficheros de texto, como su nombre indica, están constituidos por texto y los ficheros binarios son aquellos cuyo contenido pues son elementos que son ilegibles en principio, ¿no? Pero sin embargo, con un programa específico, pues se puede mostrar la información. Normalmente los ficheros de texto contienen texto y los ficheros binarios van a contener estructuras, clases, etcétera. También pueden contener texto, lo que pasa que, bueno, pues tú puedes crearte un archivo binario que contenga texto que a primera opción pues no sea visible desde un editor de texto simple. ¿Vale? Entonces, por un lado, tenemos según el acceso, según el contenido, los tipos de archivos. Ahora bien, nosotros podemos tener un archivo de texto al que se acceda de forma a lo mejor directa o secuencial, o un fichero binario al que se acceda de forma directa o secuencial. ¿De acuerdo? Entonces, eso siempre son conceptos que tenemos que tener muy claros. ¿Qué tenemos que tener además claro? Que realmente el leer y escribir en un fichero no es difícil. Siempre, siempre se tienen que hacer las mismas operaciones. Lo que se debe de tener muy, muy claro es el tipo de información que contiene el archivo. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo un fichero y ese fichero tiene texto, pues a la hora de leer yo previamente sé que tiene texto y sé cómo tengo que leerlo. Si un fichero tiene una estructura, pues a lo mejor ese fichero se ha guardado en bloques o esa estructura se ha ido guardando en bloques. A la hora de leer tengo que leer todo lo que es el bloque. De todas maneras, pues ahora cuando hagamos un ejercicio vemos un poquito más eso. Pero en realidad, de verdad deciros que es muy sencilla. La lectura y la escritura de archivos es muy, muy sencilla. Simplemente tenéis que tener claro qué es lo que queréis hacer con ese fichero y qué tipo de información contiene. Bien, fijaros, en el punto 4 habla de operaciones con archivos. Tenéis por un lado declaración y apertura de ficheros. Fijaros que abajo aparece entrada, salida y entrada-salida. Bien, y tenéis unas clases ahí, ifstring, offstring y ifstring. Hasta ahora vosotros habéis estado usando variables simples, es decir, habéis estado creando variables tipo entera, float, etcétera. Como mucho habéis creado a lo mejor variables de tipo estructura, ¿no? Habéis creado una estructura persona y habéis creado una variable de tipo persona. Pero todavía en primero no tenéis lo que es la base necesaria para trabajar con clases, ¿vale? Habláis de clases, creáis clases, pero todavía los conceptos propios de clases u objetos, de lo que es la programación orientada a objetos, todavía no lo tenéis asentado, ¿de acuerdo? En principio, cuando veáis lo de clase, ifstring y demás,
lo único que tenéis que tener claro es que tenéis que crearos una variable de ese tipo, ¿vale? O sea, cuando tenéis que crearos un número, creáis una variable de tipo entera. Pues cuando tengáis que leer o escribir un fichero, tenéis que crearos una variable de tipo ifString por un lado, si queréis solo leer, ofString si solamente queréis escribir, y fstring en el caso de que queráis leer y escribir en el fichero. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente fijaros que esto lo que dice es que tenéis que crear una variable de ese tipo. Ahora, cuando accedéis o cuando creáis la variable, al mismo tiempo podéis abrir ese fichero o hacerlo posteriormente. Por eso, aquí un poquito más abajo, pues aparece por un lado el método open, ¿vale? Y aparecen además una serie de banderas que podéis usar en ese método, ¿vale? A ver, fijaros aquí en el ejemplo, ¿no? Dice offstring, fichero salida, o fichero salida y luego open. A ver, fijaros, yo tengo aquí preparado un ejercicio, vamos a hacerlo. Por ejemplo, si yo quiero abrir un fichero para escribir en él, ¿qué clase tengo que usar? Pues en principio, offstring. Ahora, ¿cómo voy a llamar a esa variable? Pues como yo quiera, por ejemplo, fichero. Si yo pongo un punto y coma ahí, yo estoy diciendo que me acabo de crear una variable de tipo offstring, es decir, una variable que en un futuro va a acceder a un fichero de texto o no, depende de lo que yo ponga a la hora de abrir, para escribir en él. Ahora, si quiero escribir, o sea, si quiero realizar realmente la apertura de ese archivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues fichero.open y entre comillas especificar el nombre del fichero, datos.txt, por ejemplo. Con estas dos líneas ya tendríamos creado el acceso lógico, el fichero lógico, y realmente estaríamos apuntando a un fichero físico en disco que se llama datos.txt. En el caso de que ese fichero no existiese, lo crea esa orden. Al abrirse se crea el fichero. Fijaros que en el PDF, pues esto lo pone aquí. Y además, después de datos, que es el nombre del fichero, pone coma, pone ios.app barra ios.binary. Bueno, pues yo puedo poner o datos txt, como he hecho yo solamente, o agregar más cositas. ¿Y esas cositas qué indican? Pues lo tenéis arriba en la tabla. Si yo pongo ios.in, es que lo estoy viendo como lectura. En realidad no hace falta poner el in o el out, porque ya cuando vosotros cogéis la clase ifString, offString, estáis diciendo que lo vais a abrir para leer o escribir. Fijaros que además tenéis binary, app, trunc. Bueno, pues si yo pongo ios 2.2. Binary, estoy diciendo que lo estoy abriendo en modo binario. Esto es necesario para cada vez que tengáis que crear un fichero de tipo binario, ¿vale? En modo texto no hace falta. App, para añadir únicamente por el final del fichero, si no queréis machacar el fichero, porque cada vez que vosotros creáis un fichero o cada vez que hacéis esto, offstring fichero, fichero.open tal, ese datos.txt se va a machacar. Si vosotros no queréis que ese fichero se machaque, es decir, que lo que yo voy a escribir nuevamente se coloca al final, yo tengo que poner coma ios 2.2. App. ¿De acuerdo? Si quiero poner más cosas, pongo la barrita y a continuación ios 2.2. Out, ¿vale? Otra barrita ios 2.2. Binary, ¿vale? O sea, en el caso de que quiera que sea de modo binario. Entonces, yo ahí puedo poner todo lo que yo quiera en función de lo que tenéis en los apuntes, ¿vale? Yo en principio, pues simplemente voy a poner el nombre del fichero y nada más. Fijaros que, bueno, aparece también trunc, dice borra previamente el contenido del fichero. Bueno, pues sí, si queréis hacer esa operación, pues tenéis que poner la bandera en lo que es después del nombre del fichero, es eso mismo, ¿vale? Entonces, en principio, fijaros que para abrir un fichero, lo único que tenéis que hacer es indicar para qué lo queréis abrir y a continuación hacer el open, ¿vale? Esas dos líneas se pueden sustituir por la siguiente. Si yo pongo offstream fichero y directamente abro un paréntesis, es decir, el constructor de esa variable le pongo cosas, es decir, lo que le pongo al open se lo pongo ahí. Por ejemplo, si pongo datos.txt, ¿vale? Si hago eso, pues esta línea de aquí equivale a estas dos líneas de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el que yo quiera abrir un fichero, en este caso para escribir en él,
pues lo que hago es offstring tal, fichero.op, o bien offstring fichero, y entre paréntesis especifico el nombre del fichero que quiero abrir, coma, y todas esas banderas que yo quiera poner a continuación, ¿vale? Entonces, tanto una como la otra son equivalentes. Ahora bien, siempre, una vez que yo abro un fichero, ahora yo realizaría o realizo las operaciones que crea oportunas, ¿vale? Y a continuación siempre tengo que cerrar ese fichero. Cuando termino, fichero.close, ¿vale? Y punto y coma. Siempre, ¿vale? Esos son los tres elementos que siempre vais a tener que hacer. Vais a tener que abrir el fichero, a continuación realizar las operaciones que sean y fichero.close, ¿vale? Eso siempre es lo fundamental. Si os fijáis, bueno, pues ahí aparece lo que es la apertura. Aquí, por ejemplo, realizo un ejemplo que lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Y ahora veremos también ese tipo de funciones. Y fijaros siempre el close, ¿vale? Eso es fundamental y es lo primero que tenéis que entender. En el siguiente vídeo haremos algunas operaciones con estos ficheros.